Dale, tirala así. Dale, dale. Paco. Paco. No se ve nada con la luz. Ah, sí, sí. Se va a ring como... Decía, si decía Gabriel, viste, no lo vi. Por eso decía los cargadores y eso. Ah, Esta cancha es fundamental donde te pones allá. sí. Un re espacio. Sí, igual el arco sí o sí tenía que tener porque Sí. cualquier cosa pega a los palos. Sí. Por ahora igual a mí nunca me pegaron un pelotazo en la cámara y que haya zafado. A mí sí me pegaron pelotazo, pero a la cámara ¿Ah, sí? nunca. ¿Creo que en la cara o algo? Sí. No. Se raspa todo el cine. No. Ven, y... Está cargando, ¿no? No. Ahí está. La otra la pasó después ahora. Bastante arreglado. ¡Bien! Dale, apoyate. Anda, anda. Ya listo. Dale, parado, Vaya. Marco, vaya. Salió con la mano. Tranquilo, Lucas. Lucas, tranquilo. Lucas, yo. Está sacado, Lucas, hago yo. Sacalo bien, Lulo. Hablando de Paloma, le invocamos. Agarra la cosa en medio, dale. Le invocamos. Ahí estamos. Acá. Bien, bien. Pegalo. Vale, vale, vos. Por abajo,
Se levantó la cancha de este lado. Pero eso quiere decir. Corta ahí, dale. Bien, Mancha. Bien, Mancha. No. Dejala, Parra, dejala ahí que la saca Toto, vaya para arriba. En el medio, metete en el medio, Alessio. Busca, Alessio. Busquen los dos, Se enganchó. Estaba re atrás, pasado 87 minutos. Ah, no. ¿Cuántos minutos van encima? Debería haber empezado como este. 10 minutos.
Vamos arriba, vamos arriba. Ahí tenés que llegar. Vale, ¡Tuya, Luca, tuya! Bien, Luca, bien. Tranquilo, pensá. Arriba, no, Alessio, no, arriba, Alessio. ¡Ahí está! ¡Cállate! ¡Estamos de espalda! ¡Marco! Bien, tú. Acá, Alessio, acá. ¡Vamos! ¡Arco, chau, Arco! ¡Bien! ¡Bien, Arco! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Si no cobra, siga jugando, che! Volvé, ven, va. La toca él. Adelante, Bruno, adelante. ¡Vale, vale! ¡Vaya! ¡Vení, vení! ¡Dale, vaya! ¡Tranquilo! ¡Seguí, culo! Pasala. Vamos. Acercate, chicos. Estaba boludo y la red estaba como adentro de como un... ¿cómo se llama? Del alambre, pero con varias vueltas. Pero la red fue mucho para llegar la red ahí. ¡Agarralo! La red. ¡Banda, banda, banda! No tenían nada para... No tenían nada. Nada, ni un cuchillo, boludo. Sí que quedó estaba del auto, ¿no? Pero rompelo,
lo vi, profesor. Riestra. Buen ojo, Riestra no pierde. Riestra no pierde. ¡Pase al área! ¡Llega el segundo! ¡Vení, Mancha! ¡Anda, Mancha, anda, acá! ¡Con la mano, Concho! ¡Chicho, acá! Sí, boludo, fácil, fácil. Lucas, seguilo. ¡Bueno, Lucas! ¡Bueno! Mancha, Mancha, dame. Mancha, hacelo bien, al centro. Me tocó Van Dijk transferir. 300 cada vez. Llega todo el equipo que quiere hacer. Hoy salía, ¿no? Para los otros. Sí. Sí, amigo. Pero con la bandera atrás todo. Ahora la vuelta. Ah, ok. Ahora estoy. Ahora si podés. De cada partida. Sí. Bien. ¡Barre! ¿Qué le pongo? Chau, Lucas, uno tiene que bajar porque en el medio se me sobra uno. Si son dos, tú, ¿qué marcha está? Bueno, avísenle. La vi. Sí, la copa que fue la más fácil de la historia. Arriba, arriba. ¡Tirá, Flo! ¡Apoyátelo! ¡Bien! ¡Baja, baja, baja!
Verga, no ve onda los chabones. Ay, aquí, no querían, no querían pasar sin la ¡Ya, Consu, ya! Ordenamos, dale. Mancha, bajá, está. Dale, que se le va, dale, que se le va. ¿Qué te traía para atrás? Tremendo. Seguilo, vale, seguilo. Dale, llegó, vale. Hay internas en distintos. Hay buen ánimo ahora. ¿Sí? Porque como juegan por copa están todos. Ah, yo tengo el cargador. O sea, Ya está. ya está. Si pierden ahí, ¿Qué? Esteban dijo. No, no están. Ah, la caja no está. Puede ser que cuando termine todo esto vayamos para todos lados. ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿O entendí mal? Ah, no, yo no tengo ni idea de eso. Ahora, en el tiempo le pregunto a Choro. Ah, no, cuando termine el partido, pues ahí puedo dejar la cámara. Sin grabar. Así no, a ver. O entendí eso de Gaby, no entendí. Porque Gaby me dice que... Viste que esto es hasta las 8. Sí. Ya está medio Gaby. Ah, listo. ¿Necesita cable? Igual está conectado. Solo Sí, lo para tiene. que cómodo. Sí, mejor. Gracias. ¿Cómo es eso? Porque le pregunto a Chari, por ahí ella sabe. Sí, porque que viste que termina a las 8 y yo tenemos que ir a ese de 5 a las 10. Nada, como de ir a lo de Charo. A ver. Chari, acá me está diciendo André. Hola Chari, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Come onda, le mandé. Come. Ay, pará, borré eso Tranqui. que necesito dormir, perdón. Vengo de rendir, Charo. Ah, ¿cómo te fue? Bien. Ok, Me ok. mandaba todo el chico. Bueno, que contale lo que me dijiste porque no retengo información. Puede ser que viste que acá en Platense terminamos a las 8 y en ese de 5 tenemos que estar a las 10 y hacer tiempito en tu casa, puede ser, entendí bien. ¿Qué gracias por el plan? ¿Sale merienda? Sale post merienda. Algo que dijo Gaby. ¿puede Claro. ser? Ah, bueno, nada, eso. No, sí, no me invites. Yo sola. Claro, no, me sonaba raro. No, Me dio Claro. un cargador. ¿Querés que conecte con este en vez de con ese que tenés? Porque Igual. así no es incómodo. Porque me dio este. Igual tengo este partido. ¿Solo este partido? No, solo. O sea, queda uno, sí. Queda uno. Y no lo haces vos. Igual me queda. No, Fue sí. lo- Bueno, entonces... No, igual yo me voy a mi casa. No. Ah, terminás. Sí, no, igual después vuelvo, pero voy a cenar. Sí, no, está bien. Sí, sí. Ese bache. Sí, fue de 9 a 10, entonces... Es que se cayó un partido, ¿no? Dos partidos, era. Siempre viste que allá en ese de 5 tenemos 7, 8, 9. Acá tenemos 10 y 11. No, bueno, entonces cuando termines este, me quedo yo el cargador acá en la campera y te doy este azul que me dio More. Y los guardamos ya en la caja. Yo después de las 8 ya me voy. Yo 6 y 7. Igual me tengo que quedar porque me quedo ya.
Vamos, dale. Bien vestido en mi Lexus, paso por tu colegio. Un logo de imagen. Vale, vamos. Me dijiste tremendo, boludo, cada vez. Chao, bien. Soy. Aria, salta ahora, Aria. Bien, Chau, bien. Roca, Orila. Estás jugando de 5, amigo. Estás con el 5. Vení, Mervedio. ¡Subile! No te saques eso, que te saca la fortaleza de las uñas. ¿Posta? Sí, si te lo sacas así y sin quitas esmalte, me como que te arrancás. Protección. Yo lo saco así porque, viste, Sí, porque lo tenés, ¿viste? claro, y además con el quitasmalte tengo después la uña amarilla. Sí. Esparce el colorante, no sé, y queda todo, no queda así blanquita. Pero No, porque claro, me te estoy puede... sacando la uña. Claro, te está sacando una parte de arriba de la uña que protege. Ay, qué bajo. Sí, llegaste una semana tarde, si no los hubieras visto y... Sí, pero sé que necesitaba dormir, Charo necesitaba dormir, mi vieja, Gaby necesitaba dormir. Y tenía que irse a una casa esos gatitos. Ya no daba para más. Y, o sea, yo los amo, la verdad, son la cosa más tierna que hay. Y me alegro que estén con el señor de acá, con Ale. Pero sí, o sea, ya no daba para más. Yo quería dormir, tenía toda mi pieza tomada por los gatos. Claro, era tipo la enfermería. Todo con las pastillas, las cosas. Pastillas no, tipo las jeringuitas. Todo el tiempo, cada 2 horas o 1 hora y media se despertaban. Entre más grandes se iban haciendo, ¿no? Más fuertes, más veces querían comer. Y más... Ahora como... Claro, o sea, ahora se bajan, querían comer un no sé, montón. 5 mamaderas por... Cada uno. Es que no tener a la madre, sos la madre. Sí. Tienes que estar ahí. Y aparte, claro, se iban poniendo más Estaban a las 5 de fuertes. la mañana. Sí. Tiene que darle de comer. Sí, darle de comer ahí. El algodoncito para que me... Eso. ¿Eh? Sí. No hay devolución. No, es ahí que va. estás como 1 hora cuidándolo. Es que también. se pasan un montón de tiempo. Sí, viste, comen, descansan, lloran porque tienen que ir al baño y después se vuelven a comer y vuelven a ir al baño y si no está calentita la cuchita les cuesta Ya dormir. viste, cuando la metes y de repente esperás. Se desmaya. No, la metes así. Te quedas Y quieto. de repente ves que sale nuevo. No. Sí, bueno, entonces cuando se empiezan a poner más fuertes. Cuando se empezaron a poner más fuertes los gatos,
empezaron a trepar de la caja. Entonces no era que ahora que lloraban y se tiraban de adentro de la caja de un kamikaze, tipo, para afuera. Entonces tenía que correr, no importa la hora que sea. Ay, me hacen acordar a los míos. Pero los míos tenían a la mamá. A la mamá, que la mamá hace todo, o sea, los lava, le da de comer. el trabajo que es de la madre. Porque eso de la mitad, Sí, sí, sí. eso lo hace la madre. La veterinaria nos dijo que la madre los lava y les hacía contrapelo y los molesta y los hace gritar, pero para que activen, ¿viste? Y todas esas cosas vos no podés más que, ¿viste? No entendés qué quiere decir. Dijo la veterinaria que agarre una toalla seca, ¿viste? Como medio rasposa y le haga así. Que lo ayuda a los... O sea, hacerla así. Claro, es lo que le hacen ella con la lengua. Claro. Yo sí tuve que hacer algo así para una, pues se la quiso comer. Ah, cuando está débil se los quieren comer a los gatos. Y bueno, fui la madre, pero sí, boluda, que tormento. Y eso que es uno. Uno, y aparte de esto eran 3. Y bueno, los que, Sí, lo que se llevó. Claro. Porque si no... Los dos que se llevó Ale eran los más vivitos, que esos por lo menos que estaban. Ya sabías lo que querían, pero el otro estaba muy desmayado. El otro tenía mucha diferencia. Sí, mucha diferencia de tamaño, se caía y se desmayaba prácticamente, pobrecito. Nota el tamaño de uno y el gordo. Sí, el otro era. Y el más chiquitito, El día que Lo fui a buscar. Sí, al mediodía. Sí, aparte yo esa noche los cuidé yo. Y yo escuchaba que lloraba y lloraba. Y yo no sabía qué quería, ¿viste? Le llamaba a mi vieja y le decía, le das de comer, pero llora. Y me parece que va bien, ¿viste? Porque llora. Antes de pasar de no decir nada a llorar. Y eso, bueno, es mejor. Claro, ¿no? Y no lloraba, ¿viste? Y despertaba a los hermanos. Y era todo un quilombo. Y al final, ¿viste? El mediodía parece que... Sí, pero bueno, era muy débil. Parece que a la madre se le había caído, ¿no? Entonces tenía golpeado el ojo y moretones en la boca, entonces le costaba comer, no tomaba mamadera, pues no sabía hacer, viste, tipo la succión, no tomaba mamadera, tenía que darle una jeringa, tenía que darle miel porque esto era muy dormido. Trabajo de revisión así, onda. Sí, Muy bebé. y aparte era hacerlo sabiendo que el gato a cualquier hora puede mejorar y chau. Poner el segundo. Es así, poner. Era una cosa. Era ínfimo, era muy chiquitito y muy débil. Y vos lo apoyabas, poner los hermanos, los apoyabas en el piso y caminaban. Caminaban. Y este se quedaba en el lugar, ¿viste? Así que bueno, costó mucho, pero bueno. Sí. Lo intentó. Sí, por lo menos estuvo calentito, estuvo con los hermanos. Antes que en esa obra fría y llena de arena y cal, siempre es mejor. Fuerte, fue un día extraño. Ay, sí, Mali. Pero bueno, eso es lo que te digo. Cada 2 horas se despertaban. Tenía que tener la leche calentita, las cosas, si no se te escapaban, se te iban corriendo, se me daban encima o no me daban, si no los hacías ir al baño. Más el otro que estaba... Tenés que esperar a que toma toda una cadena porque cuando empieza a gritar uno, lo despierta el otro, vos ves que sale uno de la ducha y ya viene el otro atrás. Sí. Y es eso, trepan y saltan, tipo ya Encima ahora fuerza. ya gritan, ¿no? Onda, ahí tienen que cagar. Claro, no, Unas antes- hojas para que vea los pasos. Una campanita le ponen. No, es que es eso. Y es un trabajo, 1 hora y media. Cada 1 hora y media se despiertan. Por eso. Son hermosos. Vos los amás y los tenés encima y te querés morir de amor, pero terminás la noche con un dolor de cabeza, con un cansancio. La pobre Panchita. Sí, pobre Panchito. Pero bueno, se quedó en mi casa. Tiene su plantita. Ay, jodémelo. Sí. Porque era como era el más débil, era como que más tipo, le prestábamos mucha atención y estábamos muy pendientes de él. Pero bueno, podía pasar. O sea, lo sabíamos en el momento que los agarramos también. Son gatos, que estaban hace 10 días en una obra, con conjuntivitis, con virus, ¿viste? Como que vos los cuidás, pero estás medio esperándote que pueda pasar.
En tu casa ahora todo volvió a la normalidad. Sí, sí, estamos volviendo. Recobró el sueño, todo. Está la familia. Sí. Sí, pero yo tenía que ponerle ir a cursar y iba sin dormir. Ay, pobre. ¿Entendés? Cuando la vi re cansada. Sí, mi vieja también. Mi vieja estaba laburando y tenía que frenar a ir a darle de comer a Panchito y ver qué onda. Yo faltaba a mis clases, mi viejo lavó, cocinó todos los días, hizo todo. Viste que importante, tremendo el papel de la madre. Cuando tenía mis gatitos y eran chiquititos, a veces la mamá pobrecita estaba re cansada, viste, y no les quería dar más la teta, ponele, ¿no? Y se iba lejos de los bebés. Y yo los tenía. Estaban las 4 estaban durmiendo. Yo agarraba una, para que la agarraba, le empezaba a maullar, me levantaba el resto y no sabías cómo agarrar. Sí, pues eso también en mafia, hacen mafia y se van todos corriendo. Cada uno para un lado. Yo vivía en un piso donde había como unas escaleras así. Ay, no. La puerta, no, horrible. Nervioso. Sí, mal. Bueno, el gordo, que era el como más sano, el más fuerte, justamente era el gordo. Y ese se empezó a jugar antes que todos. Entonces, claro, el gordo iba y los mordía a los hermanos, no entendían nada y los despertaba, ¿viste? Y no, gordo, salí, porque claro, los acostabas a todos juntos y el gordo, como ya era más grande, como ya estaba así, a morder, a molestar. No, gordo, por favor, te pido. Se durmieron, por favor. Era, sí, porque aparte los despertás y si se despiertan van a comer, sí o sí. Entonces, se levantan todos juntos, boludo. Y mientras más grandecitos más empiezan a maullar, ¿viste? Yo me acuerdo que en ese momento me juntaba a estudiar por Meet y todo se escuchaba de fondo a los gatitos ahí. Claro, pero con la madre es otra cosa, porque la madre llora y va y se queda y todo, pero acá... Sí, re. O sea, no dormía, Charo no dormía bien, o sea, en el descanso, entre que duermen y se vuelven a despertar, estás como medio ahí, viste, como dormitando más que durmiendo bien. Pues estás atento porque encima hacían un ruido, hacían algo y ya te estás alerta. Sí. Aparte en la caja de cartón. Mirá lo que está el gordo. Ese es el más grandecito. Ay, qué lindo. Ese para mí va a haber. Este para mí va a haber. A lo sumo capaz que ve menos, pero ve. Con los dos. Sí, quiero ir los dos. Y en el otro no sé. Y el otro parece que un ojito va a quedar. Bueno, pero ve, por lo menos ve los dos. Y también dijeron como que los gatos tampoco dependen tanto de la vista, sino más del oído y la nariz. ¿Qué te pasó que le das de comer algo y como que no lo... bueno, no, pues todavía son chiquititos. Pero a mí me pasa volar que le doy de comer algo a la mía y no lo veo, como que necesito olerlo. Y yo se lo pongo ahí en el piso y no quiere nada. ¿Hasta que no lo huele? Sí, hasta que no lo huele, como que recién ahí lo agarra. Yo... Las michis son muy maravillosas. Sí, los amo. Yo nunca había, tenido así tan chiquito. Sí, nunca había cuidado gatos. Creo que nadie. Solo mi mamá, creo que cuidó una gata cuando era chiquita, pero... A este nivel creo que nadie, porque siempre te lo dan cuando se completaron el... Sí, o con la madre. Pero sin la madre y enfermitos, y ni con un mes. Re bien igual Ale que Sí, la verdad, porque... ser padre de dos criaturas. Claro. Cuando yo no iba a tener más gatos, no tengo una negra que tiene 13 años, ¿no? Dijimos con mi hija, bueno, esta es la última. Que quede ahí, viste, onda.
pero bueno, no podía. No, es si te enamoras de la Aparte ellas no podían tenerlo y yo que ¿qué van a hacer? Todo agarrarlo. Pero aparte la señora, la vecina, quería agarrar uno, Sí. el grandecito. Y como que a esa edad separarlos. No. Ay, sí, porque el tema era ese, que uno, el más grande, el más sano, se le iba a llevar a una familia. Y los iban a separar, ¿viste? Y no, y son muy chiquitos para separarlo y te da pena, pues se llevaban bien, ¿viste? Y todos dormían todos juntitos. Pero bueno, Yo dije lo mismo, yo me los regalé por eso, porque nadie me quería adoptar a los. todos juntos. Es el combo. Yo sí iba a la mierda, igual lo mío. Pero claro. Y es que es un tema, o sea, vos entendés a la gente que quiere adoptar uno porque no querés un pelotón de gatos, pero también cuando los ves ahí juntos, claro, uno puede ver eso y separar. Ves, esta estaba dormida y esta estaba llorando y ahí despertaba a todos y no se podía. Ay, amo, me encantan a mí los atigraditos. Y mira, ves, dormían así. Ay, no. Así eran cuando eran. Igual ¿Ves? extraño esa época por los chu, pero te maman mucho Sí, tiempo. sí, sí. Es que son hermosos. Vos ves el gordo ese, cuando asoma la cabecita por la caja, es una cosa que te querés morir, pero al toque empieza a gritar. Dios. No. Esa no fue Sacala. ¡Para, Frau! ¡Frau! eso, boludo. Yo me toco el rodillo para sacarme. ¡Juan, Lucas! ¡Juan! No, yo es imposible. Están en el aire los pelos. ¡Otra! Marca, marca. Dale, dale. Pero Pasa. Vos. ¡Ali! ¿Quiere no? no, gracias. Ya arrancaron. ¿En serio? Va, no sé, a mí me estuvo. Sí.
Ahí viene acá. Dale, está solo. Anda, Chichu. Corre. Dale. Luca, aparece. Subile, Luca. Por ahí. Paco, la próxima te cambio, Paco. Arriba. ¿Cuándo va, pues? Tiempo. A los dos, Paco. Eso de vuelta. Dice Charo que sí que vayas a casa después de... Bueno, acá dice André que sí, que va a merendar. Ay, qué lindo desvío. ¿Eso va avanzando o no? Está largo. Bueno, mira. No soy nadie para criticarte, pero es Acá, pará, una pelota, venimos acá. Hacelo. Pará, esperá, me rajó el chivato. ¿Qué sale? ¿Qué minuto tenía? 50. Pará, estamos. Debería decir 40 y no. 67. Ponele que vaya. 40. Pedazo de mosquito me pegaba la mano. ¿Por qué? Línea. ¡Da la vuelta rápido, dale! La mano.